Muy bien, niños, niñas, retomando la clase de fracciones equivalentes, ahora vamos a trabajar lo que son las fracciones equivalentes por simplificación. ¿Cómo se determinan fracciones equivalentes por simplificación? Dividiendo tanto al numerador como al denominador por una misma cantidad. Les voy a dar el primero del modelo para poder trabajar luego con ustedes algunas fracciones equivalentes por simplificación. Bien, vamos a empezar con la primera acá. La fracción es 96/144. Cuando uno quiere simplificar, tú a la fracción la tienes que dividir por una misma cantidad, tanto al numerador como al denominador, por una misma cantidad. Por ejemplo, 96 y 144 son números pares. Entonces, al ser pares, ¿qué le podría sacar? ¿Qué tienen en común ambos? Mitad. Mitad. La mitad de 90. Entonces, La mitad de acá 96 es 49. 48, la mitad de 96 es 48. Y la mitad de 144, 100. ¿a qué sería igual la mitad de 144? En este 72. caso, 72. Recuerda que la mitad significa dividir entre 2. Bien, ya tengo una fracción equivalente a 96/144, que es 48/72. Bien, si queremos seguir encontrando fracciones equivalentes, yo también puedo trabajar con esta fracción que he obtenido, 48/72. Ambos números son pares. Y si ambos números son pares, ¿qué tienen en común? Tienen mitad. Y sacamos la mitad a 48 y la mitad a 72. ¿Cuánto sería la mitad de 48? 24. 24, ahí está. ¿Y cuánto es la mitad de 72? ¿Cuánto sería? 36. 36. Porque lo que tú haces es dividir 48 entre 2 y 72 entre 2, 36. Sigamos simplificando. A ver, con la fracción que he obtenido acá, 24/36, para simplificar, ¿qué tienen en común? Bueno, ambos Mitad. son números pares, tienen mitad. Mitad de 24 es 12. 12. Y la mitad de 36 es 18. 18. Muy bien. 18. Ahí tenemos la mitad tanto en el numerador como en el denominador. Y la fracción resultante es 12/18, profesor. Profesor, pero ambos son pares. Y si ambos son pares, ¿qué tienen en común? Mitad. Mitad. Mitad de 12, 6. 6. Mitad de 18, 9. muy bien. Y ahí tenemos otra fracción equivalente, 6/9. Tienen tercia. Ahora, estas dos fracciones, esta fracción, perdón, tienen tercia. Tienen tercia. Ajá. Tercia. ¿Cuánto es la tercia de 6? 6. 3. 3. La tercia no es 3 de 6. 2. Ah, tenga mucho cuidado, porque si tú sacas tercia, tienes que dividir entre 3. La tercia de 9, esa sí Ahora es 3. sí. Esa Tienen sí es 3. 3. Muy bien. Y ahí te preguntas, ¿tendrán algo en común? No. Ya no, muy bien. Puede simplificar. A esta fracción que ya no se puede simplificar, ¿cómo se le denomina? Tiene un nombre. ¿Cómo se les llama a las fracciones que no se pueden simplificar ya? Aquí me dice su nombre. Esa fracción que resulta al final. Equivalente. Todas son fracciones equivalentes, todas. Pero la última fracción tiene un nombre especial. ¿Cuál es ese nombre? No, teacher, no sé.
El nombre es fracción irreductible. La fracción irreductible, Irreductible. esa es la fracción que ya no se puede simplificar. Por eso se le llama irreductible. Teacher, no, yo no entender very mucho. Yo no entender casi mucho. ¿De qué no has entendido? Dime para poder. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Dime, Samuel, tienes que explicarme para yo explicarte bien. A ver, dime, ¿qué no has entendido? ¿Cómo hizo de fracción? ¿Cómo se llama? Irreductible. Ahí está. Ya. Una ¿Cómo fracción se dice que es irreductible. Por ejemplo, cuando al simplificar, observa qué hemos hecho con la fracción 96/144. ¿Qué hemos hecho con esa fracción? Con esa fracción hemos comenzado a simplificar. ¿Te das cuenta? Hemos comenzado a simplificar lo más posible. Primero, a esta fracción, ¿qué le saqué para empezar? La mitad. La mitad de 96/48, la mitad de 144/72. Ahora, al 48/72 todavía la simplifiqué más. Le sacamos mitad a 48/24, la mitad a 72/36. Y nos quedó 24/36. Pero esta fracción no es una fracción irreductible. ¿Sabes por qué? Porque esta fracción todavía se puede simplificar. Si le sacamos la mitad a 24 y a 36, la mitad de 24 es 12, la mitad de 36, 18. Entonces me quedó 12/18. Pero esta fracción tampoco es irreductible. ¿Por qué? Porque esta fracción sí se puede simplificar. Le sacamos la mitad a 12, 6. La mitad de 18 es 9. Y me quedó 6/9. Pero esta fracción todavía sí se puede simplificar. Y al simplificar 6 y 9 que tienen tercia, la tercia de 6 es 2 y la tercia de 9 es 3. Y ahora te preguntas, me quedó la fracción 2/3. ¿Qué tienen en común 2 y el número 3 para simplificar? ¿Tendrán algo en común? No. Si no tienen nada en común y ya no se pueda simplificar, a esta fracción que ya no se puede simplificar se le denomina fracción irreductible. Irreductible significa que ya no se puede reducir más. ¿Te das cuenta? Esa es la fracción irreductible. Es aquella fracción que ya no se puede simplificar más. ¿Comprendió? Ok, gracias, teacher. Muy Sí, ya entendí. bien. Listo. Entonces, lo mismo vamos a trabajar con otra fracción. Acá voy a hacer un par de fracciones para que tú puedas entender más. Listo. Veamos con otro ejemplo. A ver, vamos a ver con 108/216. A ver, vamos a simplificar esta tercera fracción. ¿Qué tienen en común 108 y 216? Tiene mitad. Muy bien, sacamos la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 108? 54. Ah, la mitad significa dividir entre 2. Como ambos son pares, ambos tienen mitad. La mitad de 108 es 54 y la mitad de 216. 108. Perfecto, 108, profesor. Ahí está. Sigamos simplificando. ¿Qué tienen en común 54 y 108? Que tienen mitad. Tienen mitad. Tienen mitad porque son pares, profesor. ¿Cuánto es la mitad de 54? 27. 27. ¿Cuánto es la mitad de 108? 54. Ah, 54. Ahora quiero que observes. ¿Qué tienen en común 27 y 54? ¿Tendrán algo en común? Que tienen tercia. Ah, acá ya no puedo decir que tienen mitad, porque los dos números no tienen mitad. 54 Tiene sí. novena, tiene novena. Perdón, Tiene novena. 54 sí tiene mitad, pero 27 no tiene mitad. Por eso es que no se puede sacar la mitad, porque tienen que tener en común. Tercia. Pero tienen tercia, ambos son múltiplos de 3. Tercia de 27 sería 9. 9. Y la tercia de 54, 18.
¿Se dan cuenta? Profesor, podemos seguir simplificando. Ambos Sí. números son múltiplos de 3. Sí. También le Sí. puedo sacar la tercia. La tercia de 9 3. sería 3. Tres, Y la tercia de 18, 6. 6. Muy bien. Y seguimos simplificando. ¿Qué tienen en común 3 y 6? Tercia. Tercia. La tercia de 3 es 1. Y la tercia de 6 es 2. 3. 2. Dos. Tercia. Y como tú ves, al simplificar, ahí nos quedó un medio. Esta fracción un medio viene a ser la fracción irreductible. ¿Sabes por qué? Porque un medio ya no se puede simplificar. Porque ya no tienen nada en común 1 y el número 2. ¿Comprendieron? Sí. Muy bien. Eso es lo que se hace cuando se simplifica. Cuando simplificas, tanto al numerador como al denominador, lo divides entre una misma cantidad. Fracciones equivalentes por simplificación. ¿Listos? Bien, vamos terminando ahí para irnos a la página, Listo, teacher. página 87 para explicarles cómo vamos a trabajar. Sí, la lo página. demás nosotros lo podemos hacer. Claro, lo pueden ir trabajando a modo de práctica. A modo de práctica vayan trabajando. Teacher, ¿esto va a venir para el examen? En el examen de aritmética, la primera pregunta es esta. El que no ha dado el examen de Es el aritmética, razonamiento, teacher. a ver, ¿no me has entendido? Una de las preguntas en aritmética, porque ya lo hemos trabajado en aritmética este tema, una de las preguntas es acerca de la fracción irreductible. Y está al inicio de las clases de aritmética. Del bimestre. No, teacher, o sea, digo de razonamientos y esto va a venir para el examen. En el examen bimestral. Ah, ok, gracias. Listo. Bien. A ver, niños, niñas, ahora sí nos vamos a la página siguiente. Página 87. ¿Ah? Así que me presta mucha atención. Tengan colores a la mano, por favor. Página 87. Bien. Ahí estamos en la página 87, estudiantes. A ver, ¿qué me pide acá el ejercicio? ¿Ah? A ver, te voy a explicar los dos primeros para que tú lo entiendas. ¿Ah? Vas a darte cuenta que no es muy difícil hacer esto. Y tiene que ver mucho con fracción equivalente. Dice, en cada figura determina una fracción equivalente a la indicada y escríbela en cada recuadro. A ver, profesor. En primer lugar, ¿cuál es la fracción indicada? Bueno, la fracción indicada acá para empezar es un medio. Esta es la fracción indicada, un medio. Ya está, profesor. Muy bien, número 1. Lo siguiente, a ver, profesor, que yo tengo que encontrar una fracción equivalente, que debo colocarlo acá en el recuadro que está de color celeste, el recuadro de color celeste, que sea equivalente a esta fracción un medio. Te voy a explicar cómo se hace. Bien. Para eso, para la primera imagen, observa el cuadrado. Observa el cuadrado. Díganme ustedes, ¿el cuadrado en cuántas partes se ha dividido? En 4. Ya, eso es lo primero que tienes que observar. Que ese cuadrado se ha dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. La cantidad de partes en que se divide la unidad corresponde al denominador, 4 partes. Ahí está. En el denominador escribimos el número 4, porque se ha dividido en 4 partes. Pero ahora, ¿qué iría en el numerador? Ahora, acá viene la fracción equivalente. Préstame mucha atención. ¿Ah? Préstame atención. Para encontrar la fracción equivalente, me falta el numerador, yo te haces una pregunta sencilla. Al 2 de la primera fracción, un medio, ¿por cuánto lo multiplicas para que me dé 4? Por 2. Ahí está. Si al denominador multiplicas por 2, al numerador, ¿por cuánto también debes multiplicar? Por 2. Ahí está. Y si multiplicamos 1 por 2, 2.
2 en el numerador. Entonces, ahora sí. ¿Lo puede volver a explicar? No lo entendí muy bien. Claro, como no, te vuelvo a explicar antes de seguir avanzando. ¿Sí? Préstame atención. Un instante. Ok. Voy a borrar todo lo que he trabajado hasta ahorita para que tú puedas entender. Bien. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Cuando tú quieres encontrar la fracción y pintar la región indicada. Primero, en la unidad que es el cuadrado, ¿en cuántas partes la has dividido? Dime, responde si tú no has entendido. ¿En cuántas partes la he dividido? En 4 partes. Ese número 4, que indica el total de partes, se escribe en el denominador. En el denominador están el total de partes en que se ha dividido la unidad. ¿En cuántas partes se ha dividido? En 4 partes. Para encontrar el numerador, para encontrar el valor que va en el numerador, tú lo que haces es determinar la fracción equivalente a un medio. Para encontrar la fracción equivalente, tú tienes que multiplicar al número 2 de esta fracción que te estoy señalando acá, ¿por cuánto lo multiplicas para que me dé 4 al denominador? Por 2. Por 2, porque 2 por 2 es 4. Y si tú multiplicas por 2 al denominador, también multiplicas por 2 al numerador. Entonces, en el numerador, al multiplicar 1 por 2, ¿cuánto obtienes? 2. 2. Sería 2 cuartos. Entonces, la fracción equivalente sería 2 cuartos. Y lo que haces de inmediato, es pintar. De las 4 partes en que se ha dividido, ¿cuántas tengo que pintar? 2. Tengo que pintar 2 partes. Ahí está la fracción equivalente a un medio. 2 cuartos. Profesor, y en todas se multiplica por 2, ¿no? En No todas. necesariamente. También puede ser por 3, por 4, Así es. por 5. ¿Y sabes de qué depende? Observa el segundo ejemplo, el del círculo de color rojo. Ahí te tienes que dar cuenta de qué depende. Lo primero que tú haces, observa la unidad que es el círculo. Y te pregunto, ¿en cuántas partes se ha dividido? En 8. En 8. El total de partes se escribe en el denominador. 8. Para saber qué número corresponde al numerador, a la fracción 1/2, a su denominador, que es 2, ¿por cuánto lo tienes que multiplicar para que me dé 8? 4. Ajá, acá multiplico por 4, porque 2 por 4 es 8. Ya entendí. Y profe, si ya ahí entendí. multiplicas por 4, al numerador, ¿por cuánto también multiplicas? Ya entendí. Por 4. Por 4. Y ahí multiplicas 1 por 4, 4. 4. ¿Qué significa? Que de esta imagen de las 8 partes, 4 partes. ¿cuántas tengo que pintar? Ah, tengo que pintar 4 partes de las 8. ¿Se dio cuenta? Ah, muy bien. Así se hace la fracción equivalente. ¿Te das cuenta? No en todos los casos se multiplica por 2. Eso depende de la cantidad de partes en que hayas dividido la unidad. ¿Entendió? Sí, profe. Muy bien. A ver, vamos a explicar el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. A ver, el último triángulo que queda ahí, el triángulo que queda al final, ya es para ustedes. ¿Ah? El triángulo que queda al final ya es para ustedes. Ustedes completen, ¿ah? No todo lo tengo que desarrollar yo en clase. Teacher, no Ustedes entendí bien. vas a tener que entender con el siguiente ejemplo. Observa bien el siguiente ejemplo, entonces. ¿De acuerdo? Miren, la siguiente fracción. ¿Cuál es la siguiente fracción? 2/3. Esta es la fracción que es 2/3. Con esta fracción tengo que empezar. ¿De acuerdo? Préstame atención para que entiendas a la primera explicación. La fracción es 2/3. Para saber una fracción equivalente, a ver qué fracción le corresponde a cada una de ellas,
En la primera imagen en el cuadrado. A ver, dime tú. ¿En cuántas partes se ha dividido el cuadrado de color naranja? 6. 6 Seis. partes. Ahí está. Si se ha dividido en 6 partes, en el denominador escribes el número También. 6. Ahí nomás, con calma. A ver, ahí escribes el número 6. ¿Entendió por qué va el número 6? A ver, quien me preguntó que no había comprendido. ¿Entendió por qué va el número 6 ahí? Respóndame, porque si no, no voy a saber, ¿no? Sí. Ahí está, respóndame. Sí, profesor. Ya está, eso quiero que me respondan. Responden, siempre en el denominador va el total de partes. ¿Te das cuenta? Si el cuadrado se ha dividido en 6 partes, coloco el 6 en el denominador. Para conocer el numerador, tengo que encontrar la fracción equivalente a 2/3. Y tú te preguntas, al 3, ¿por qué número lo debo multiplicar para que me dé 6? Por 2. Por 2. Porque si multiplico 3 por 2, me da 6, profesor. 6. Así es. Y si yo en el denominador multipliqué por 2, para encontrar la fracción equivalente, ¿por cuánto multiplico al numerador? También multiplícalo por 2. Por 2. Para encontrar una fracción equivalente, se multiplica tanto al numerador como al denominador por la misma cantidad. Y es por eso que ahí multiplicas 2 por 2, 4. Y 4 escribes en el numerador. Ahí me detengo. ¿Entendiste por qué va el 4 y por qué va el 6? Sí. Yo estoy preguntando a quien no ha comprendido. ¿Entendió? ¿Entendió sí o no? ¿Entendió? Sí. Ah, ahora sí, te das cuenta. Entonces, por eso es muy importante, antes de empezar, observa en cuántas partes se ha dividido la unidad. Si se ha dividido en 6 partes, en el denominador colocas el número 6. Y para encontrar el numerador, aplicas la fracción equivalente al 3. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé 6? Como tú ves, tengo que haberlo multiplicado por 2. Y si yo multiplico por 2 al denominador, también multiplica por 2 al numerador. 2 por 2, 4. ¿Qué significa eso? De las 6 partes, ¿cuántas tengo que pintar? Tengo que pintar 4 partes. 4. Y ahí está. Y pintamos las 4 partes. ¿Te das cuenta? Y esa es una fracción equivalente a 3 medios. Recuerda que la fracción que estás representando es 2/3. Y estás representándolo en función a su fracción equivalente. Por ejemplo, nos vamos al siguiente círculo. Vamos a borrar las multiplicaciones que he puesto acá. A ver, vamos al círculo. A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en el círculo de color azul? Contar las partes. Contar Muy bien. cuántos hay. Contar las partes en que se ha dividido. ¿En cuántas partes se ha dividido? Profesor. 9. Dígame. 9. Dígame. 9. Sí, un instante. Dígame. ¿Cuál es tu pregunta, Luana? En todas las fórmulas, un ejemplo, en la primera, un medio, ¿por qué se multiplica por 2? ¿Es necesario multiplicarlo por 2? A ver, ¿por qué crees que es necesario? ¿Qué dice acá lo que estoy encerrando? Fracción equivalente. ¿Cómo se determinan las fracciones equivalentes? Por amplificación y por simplificación. En este caso, ¿cómo lo estamos determinando? Por amplificación. ¿Y cómo se determina por amplificación? Cuando multiplicas al numerador y al denominador por una misma cantidad. ¿Por qué cantidad debes multiplicar ahí para obtener 2/4? Por 2 y por 2. ¿Entendiste por qué se multiplica por 2? Luana Gurto, ¿entendió por qué se multiplicaba por 2? Sí, profesor. Ahí está, por esa razón, porque lo que le están pidiendo es una fracción equivalente. Por eso es que hay que leer
Pues lo primero que hicimos antes de resolver fue leer el título, pues, el enunciado del problema. ¿Qué me pedían? Fracción equivalente, pues, de eso se trata el tema, ¿no? ¿Sí? Bien, a ver. Estamos en la siguiente. Vamos a retroceder un poquito. A ver, nos quedamos en la de color azul. Díganme ustedes, ¿en cuántas partes se ha dividido la imagen de color azul? 9 partes. En 9, ¿dónde se escribe? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. Entonces, acá escribimos 9. Para saber qué valor va acá en el numerador, el valor que va acá arribita, la fracción 2 Multiplicamos por tercios, 3. tienes que encontrarle su fracción equivalente. A ver, al denominador 3, mira que estás viendo acá en la fracción 2 tercios ahí. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé 9? Por Por 2. 3. Por ¿Por 3. cuánto? Por 3. Por 3, pues. No puede ser por 2, por 3. Por 2 es para encontrar 4/6, que ya lo hiciste hace un instante. Para que el denominador 3 se convierta en 9, ¿por cuánto había que multiplicarlo? Por 3. Y si multiplicas por 3 al denominador, al numerador 2, ¿por cuánto lo tienes que multiplicar 6. también? ¿Por cuánto? 6. ¿Por cuánto? No he escuchado la pregunta. Por 3. Escuche la pregunta primero. Se tiene que multiplicar por 3. Para encontrar la fracción equivalente, multiplicas tanto al numerador como al denominador por una misma cantidad. Y ahí multiplicamos 2 por 3, recién 6 es en el numerador. ¿Y qué significa eso? De las 9 partes, ¿cuántas debo de pintar? 6 partes. Y ahí pintamos de las 9 partes, pintamos 6. 6 partes. Así es. Un instante, por favor. Listo. Ahora sí pintamos 6 partes. Y las partes que tú quieras. ¿Te das cuenta? De las 9 partes en que se ha dividido el círculo, pintamos 6. Y como tú ves, lo hemos determinado utilizando la fracción equivalente. Pero una estrategia que yo utilicé fue primero observar la figura y ver en cuántas partes se ha dividido la figura. ¿Te das cuenta? Y ahí voy a obtener el denominador y conociendo el denominador ya puedo obtener el numerador. ¿Entendieron? Sí. Ahí está. Listo. Ahora sí. Bien. Entonces, y recuerda que la fracción con la que tú trabajas es esta fracción, la fracción que está al inicio. En este caso, la fracción es 2 tercios. En el siguiente ejercicio, ¿con qué fracción tendrías que trabajar? Con 5/6, ¿no? Y encontrar su fracción equivalente, ¿sí? Entonces, niños, niñas, las fracciones que quedan ahí es para que tú vayas practicando el fin de semana en casa. No es tarea, pero anda resolviéndolo, anda practicando de ahí. ¿Listo? A ver, ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Vamos a borrar las partes pintadas. Quiero una pregunta. Dígame. En el 6 novenos, ¿por qué puso el 6? ¿Me lo puedes explicar, por favor? ¿Cómo no? Te lo voy a explicar nuevamente. A ver, ¿Puedes subir un poquito más arriba? un instante. A ver, para que entiendas ello, lo primero que tengo que hacer es borrar todo lo que he trabajado, porque si no, no lo vas a entender. ¿Cómo encuentras qué región tienes que pintar en el círculo de color azul? ¿Ya? Para saber qué región tienes que pintar, hay que encontrar una fracción equivalente a 2 tercios. Pero las fracciones equivalentes a 2 tercios son muchas fracciones. Pero ¿cómo sé cuál es la indicada para este círculo? Primero, dime, ¿en cuántas partes has dividido el círculo? 9 partes. Ya, ese número 9 se escribe en el denominador. Ahí ya sabes por qué sale 9.
porque son 9 partes en total. Pero, ¿cómo se determina la fracción equivalente? Te vas a la primera fracción, al número 3 que está en el denominador de la fracción inicial, ¿por cuánto lo multiplicas? Por 3. Ajá, porque si tú multiplicas 3 por 3, es 9, ¿no? Y lo mismo haces en el numerador. Si al denominador has multiplicado por 3, al numerador 2, ¿por cuánto también tienes que multiplicarlo? Dime. ¿Por cuánto? Por 2. ¿Por qué le vas a multiplicar por 2? Si tú has multiplicado por ¿Tres? 3 en el denominador, en el numerador también se Tres. multiplica por 3. Numerador Se es por 3. multiplica por la misma cantidad, tanto al numerador como al denominador. Por eso es que sale 6. Tú no puedes multiplicar al numerador por 2 y al otro por 3, porque no estás encontrando fracción equivalente. ¿Comprendió? Sí, teacher. Ahora sí, listo. Entonces, ahí encontramos, cuando tú vas a encontrar una fracción equivalente, tú tienes que multiplicar tanto al numerador como al denominador por una misma cantidad. Los demás ejercicios están para que los completes ahí. Vamos a explicarle el ejercicio número 2 de inmediato. Profesor, yo ya estoy en la 3 en la última. Me parece muy bien. Está muy fácil eso. Vamos a la Yo ya siguiente. acabé. Observa. Acá, ¿qué me dice el enunciado? Primero hay que leer. Relaciona con una línea las fracciones equivalentes y sus respectivos gráficos. Los respectivos gráficos. Ah, sus respectivos gráficos. ¿Y cómo se hace esto, profesor? Miren la primera fracción. Por favor, permítame explicarlo. La primera fracción es 5 décimos. O sea, tendría que buscar una imagen que tenga 5 partes de 10. 5 partes pintadas de 10. Pero, profesor, ninguno de estos gráficos tiene 5 partes de 10. ¿Qué hacemos? Lo que se tiene que hacer ahora es encontrar una fracción equivalente, pero ya no multiplicando como hicimos hace un instante. Están dividiendo. Acá por simplificación. Implicando. A ver, ¿qué tienen en común 5 y 10? Que tienen los dos tienen tercia. No, que los dos tienen quinta. Los dos tienen quinta. Ah, entonces sacamos la quinta. ¿Cuánto es la quinta de 5? Sí, 1. 1. ¿Cuánto es la quinta de 10? 5. 5. No, no es 5 la quinta. 2. Cuando sacas la quinta, divides 10 entre 5, 2. La quinta es 2. Y ahora mira, habiendo simplificado, habiendo sacado quinta a 5 y a 10, la fracción resultante es un medio. Y ahora, ¿cuál de los tres gráficos tiene un medio? La segunda. Ah, esta es su fracción equivalente, ¿te das cuenta? No estaba 5 décimos, pero sí estaba representado su fracción equivalente, un medio, por simplificación. ¿Se dio cuenta? Sí. A ver, veamos ahora con 24/72. Profesor, acá no hay ninguna imagen que me diga 24/72. Ninguna. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ahí tengo que simplificar. ¿Qué tienen en común 24 y 72? Mitad. Entonces, le sacamos la mitad de 24 y mitad de 72. ¿Cuánto es la mitad de 24? 12. Mitad de 72. 36. 36. Hasta ahorita tengo 12/36. Listo, profesor. Pero no hay ninguna imagen que tenga 12 partes pintadas de 36. ¿Qué significa eso? No simplificando. Que tengo que seguir simplificando. ¿Qué tienen en común 12 y 36? Tercia. Tercia de 12.
6. Ya, por eso. A ver, yo voy a explicar. Cierren los micrófonos todos. Cierren los micrófonos todos. Cierren los micrófonos. Gracias. Empieza por lo más fácil, porque si me dices tercia y me dices 6, te equivocaste. Anda, entonces vamos a trabajar mejor despacio. Ambos son pares, tienen mitad. Mitad de 12, mitad de 36. Mitad de 12, 6. Cierren los micrófonos. Y mitad de 36, 18. ¿Te das cuenta? Ahora tengo 6 y 18. Ambos son pares. Sacas la mitad. La mitad de 6 es 3. Y la mitad de 18 es 9. Ahora te quedas 3 y te queda 9. Ambos son múltiplos de 3, tienen tercia. Tercia de 3, 1. Y tercia de 9, 3. Entonces, ¿cuál era la fracción resultante? En este caso, la fracción resultante es 1 en el numerador, 3 en el denominador, 1/3. ¿Cuál es la que representa dicha región? La tercera. La tercera. ¿Te das cuenta? Por eso que si tú vas a simplificar, tienes que hacerlo bien. Veamos la última. 15 35avos. ¿Qué tienen en común? Terminan en 5. Tienen quinta. Quinta de 15, 3. Y quinta de 35, 7. 3 séptimos. Y te das cuenta que la primera imagen tiene 3 séptimos. Y ahí ya está. Completado. Haciendo la simplificación. Practiquen en casa. Teacher, este tema estuvo regalado, teacher. Sí, pero tienen que practicar. La tabla de multiplicar tienen que practicarla también. Porque si no, no es regalado. Así que chicos, ahí lo dejo trabajando. Vamos a comprobar.